Aventón, ideas y propuestas para la movilidad, con la conducción de Sergio Olvera León. Muy buen día, público de Radio y Televisión Universitaria. Bienvenidas, bienvenidos a otra emisión, la 612 de este Aventón, ideas y propuestas para la movilidad, transmitiendo en vivo hoy, martes 2 de septiembre, primer programa de este así llamado Mes Patrio. Y estamos aquí hoy, repito, en vivo, aquí desde el Foro de Televisión de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra Universidad Autónoma de Querétaro, aquí en el campus Cerro de las Campanas, en el Centro Universitario. Gracias a quienes nos ven y nos escuchan por los diversos canales que esta Universidad Autónoma de Querétaro tiene para ustedes. 89.5, frecuencia modulada, señal de audio aquí en la zona metropolitana. Un saludo a quien nos escucha, sobre todo en su auto. TV UAQ 24.1, esta señal de la televisión digital que se capta con una antena aérea, 2414-124, dependiendo del sistema de cable, o también nos puede ver en TV UAQ, tanto de Facebook como de el YouTube, este par de plataformas. Gracias a Guadalupe Guerrero y Erika Sánchez, que están allá en Radio Universidad, a un costado de Rectoría, y gracias también a este equipo que es bastante más numeroso, el de televisión. Se quiere comunicar con nosotros, ya lo sabe, 442-192-1293, teléfono en cabina de Radio Universidad, y 442-344-1404, teléfono para mensajes, sobre todo de WhatsApp. Gracias a Paulina Arzate, que está acá en las cámaras, también gracias a Arturo Arteaga, la maestra Yarul Cruz, Israel Araujo, Carlos Bravo, Alberto Espinosa, gracias equipo, gracias a la doctora Mónica Moreno y también a nuestro coproductor que está aquí en cabina de controles, Emanuel Villagrán, gracias equipo. Tengo pendiente un saludo y una disculpa a Guadalupe Zárate, que hace 3 semanas casi nos acompañó a una conferencia que dimos en el Centro de la Imagen, conferencia relacionada con la movilidad, y ahí pues la conocí, le envío un saludo y gracias por sus palabras y también por los mensajes que ocasionalmente nos hace llegar aquí a Radio y Televisión Universitaria, y también a César Hall del Centro ahí de la Imagen, que también hizo favor de invitarnos. Si es que nos está escuchando, muchas gracias, César, muy agradecido con esta invitación ahí a ese Centro de la Imagen. Tenemos tristemente una invitación. Se ha difundido poco en las redes sociodigitales, está corriendo bastante, sin embargo, poco se ha visto en los medios tradicionales. Si nos hacen favor de ponernos esta mega manifestación que se va a realizar mañana, miércoles 3 de septiembre, hay un par de puntos de reunión, ahí donde va a ser la manifestación, en esta plazuela de los Arcos, ahí donde se toman las fotografías de las graduaciones, que es a un costado de la intersección más peligrosa de todo Querétaro, es esa calzada de los Arcos y Bernardo Quintana. Quien quiera ir rodando en colectivo o colectiva desde la Plaza del Estudiante, aquí la reunión en principio va a ser 6:45 para salir 7 de la noche. Irán en caravana, supongo que darán una vuelta al centro y llegarán ahí a este punto que les repito, Calzada de los Arcos y Bernardo Quintana. Habrá esta masa crítica, un acto de protesta y se va a colocar una bicicleta blanca. También dice ahí esta invitación, espacio abierto para combatir nuestra rabia y una intervención del espacio público. Invitadas todas las personas con discapacidad que caminan, usuarios del transporte colectivo, personas que ruedan en sillas de ruedas, scooters, patines o cualquier medio alternativo de movilidad, así como conductores de automóvil que también sufren esta violencia vial. Ya lo saben, esto motivado porque una vez más una persona fallece en esa intersección. No solo Mitzi y Martín, estas personas cuya muerte armó un revuelo aquí en la ciudad. No tenemos aún, o al menos yo no lo tengo, el nombre de la persona que pues, fue asesinada ahí en ese cruce B. Quintana y Los Arcos, que aunque está lleno de semáforos, pues se intervino hace poco debido a las obras de Barrio Santiago.
Sin embargo, esa intersección sigue favoreciendo por completo a los automóviles. El semáforo para peatones dura 30 segundos. El semáforo para autos en el mismo sentido dura, dependiendo de si es de sur a norte o de oriente a poniente, dura 1 minuto 20 a 1 minuto 40. Repito, para personas peatonas 30 segundos, para automóviles 1 minuto 20 a 1 minuto 40. Pues así la violencia vial, y no son accidentes, son las irresponsabilidades. Pues aquí sí, sobre todo de la autoridad, que sabiendo, teniendo normas oficiales mexicanas, no atienden lo que mandatan estas normas. Prefieren seguir culpabilizando a las personas, y por eso este asunto del homicidio vial. Pero la solución está en otro lado, en bajar la velocidad a través de dispositivos físicos, porque no se vale responsabilizar a las personas, como lo ha dicho, lo tiene en su artículo 5º, fracción 5ª, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Pues ahí está invitación. Y el programa de hoy también es una invitación, vamos a variar un poco. Nos hacen llegar acá de las mensajerías internas que tenemos aquí en Radio Universidad, pues me han pedido un programa que hay para las infancias en situación de discapacidad, las infancias con discapacidad. Y creo que lo más sencillo era decir, pues no hay nada en Querétaro, porque en realidad hay muy poco o nada para este tipo de personas. Yo solo conozco pues, el CRIC, este centro que finalmente no es para recreación y demás, es para atención oncológica. Sin embargo, y le agradezco, no sé si lo vaya a ver esto, pero a nuestra compañera Itzi Alveano, que vivía aquí en Querétaro y ahorita pues, está viviendo en Europa. Sin embargo, seguimos en contacto y ella tiene a bien, y muchas gracias Itzi, de compartirme un contacto fantástico. Tenemos vía remota a la licenciada Laura Lisbeth Bermejo Molina, presidenta de Libre Acceso AC. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad La Salle, Campus Ciudad de México. Es presidenta de Libre Acceso AC de 2019 a 2026. Ha sido Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2022, presidenta de la Asamblea Consultiva del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en Ciudad de México. Ha colaborado con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para México, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, también en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Todos estos trabajos relacionados, hasta donde entiendo, con personas con alguna discapacidad. Pues qué honor tenerle por acá, Laura Lisbeth Bermejo, y bienvenida aquí a la Televisión Universitaria. Buen día. Pues cuéntanos, repito, aquí en Querétaro hay muy poco o nada para las personas con discapacidad en general, pero ese poco, que significan algunas rampas en algunos lugares, se hace nada cuando hablamos de las infancias, ahora que están en el ojo público por el regreso a clases. ¿Qué nos puede contar Laura acerca de esto? ¿Cómo está la situación? No en Querétaro, sino como que en general en México. Cuéntenos un poquito de esta situación. Muchas gracias. En principio, por cuestiones de accesibilidad, me gustaría discutir. Se escucha un poco. A ver, creo que estamos teniendo ahí un problema con el audio de la licenciada Laura. Vamos a retomarlo en un momento. Sin embargo, ya un poco más adelante ella nos estará hablando de lo mismo pues, qué hay para las personas con discapacidad. Repito, quien ha tenido la necesidad, pues a mí me ha pasado, he tenido que llevar a algún familiar con alguna discapacidad temporal. Afortunadamente no tengo familiares que tengan una discapacidad física permanente, pero vamos, sobre todo personas
que están enfermas, pues sí me ha tocado llevar. Creo que ya retomamos la comunicación acá con Laura y seguimos contigo, Laura. Perdón por la interrupción y cuéntanos cómo está esta situación en México en general. No, al contrario, pues hay que tener un poco de paciencia por esta digitalidad, que finalmente pues yo radico en la Ciudad de México, estuve unos días en Querétaro, pero pues bueno, no logramos empatar agendas para poder estar presencial. Sin embargo, y como lo mencionaba en la previa comunicación, me gustaría presentarme primero por efecto de accesibilidad, porque la accesibilidad se entiende únicamente en la arquitectura, pero tenemos que pensar en espacios accesibles también para eliminar estos mitos de que la infraestructura es lo único que se aborda en accesibilidad. Entonces, prioritariamente, describirme para nuestra audiencia, principalmente en radio, que no tiene una referencia visual de nosotros. Me identifico como una mujer cis, tengo piel en color moreno, soy usuaria de lentes, tengo el cabello muy cortito, arriba de la altura de mis oídos. Tengo también pues un suéter en una tonalidad azul para quienes identifiquen los colores. En la parte de atrás de mí hay un sillón, unos cuadros y en una de las laterales unas ventanas. No vivo con discapacidad y gracias también pues presentarme en este formato académico. Hablar de accesibilidad es una constante, pero una deficiencia que hay en nuestro país. ¿En qué sentido? Pues desafortunadamente, como al inicio mencionabas, pues los accidentes, los siniestros viales y sobre todo la falta de infraestructura que genera pues que estos espacios públicos no sean accesibles a las personas con discapacidad es una carencia a nivel nacional. Ojalá solo fuera Querétaro y ojalá dijéramos que Querétaro tiene ciertas áreas de oportunidad, pero te diría que a nivel nacional pues tenemos en principio una de las carencias centrales. No hay una normativa uniforme a nivel nacional que homologue los servicios accesibles a personas con discapacidad. Un gran avance que tenemos es la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en donde desde el libre acceso estuvimos participando para que justo esta normativa incluyera aspectos tan importantes que la ciudadanía debe conocer, como es una movilidad inclusiva, que debemos hablar también de accesibilidad, de peatones con discapacidad, pero también hablar de movilidad de cuidado. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad pues pueden ejercer estas dos cualidades. Una, pues ser los adultos que se encarguen o estén cuidando a niños o niñas o infancias que pueden vivir con una condición de discapacidad, o a la inversa, pueden ser personas sujetas de una movilidad de cuidado, ¿no? Para que siempre tengamos claro que también esta modalidad pues se puede presentar en estos dos aspectos y hay maternidades y paternidades que viven con una discapacidad. Muy bien, pues gracias por la aclaración y es la primera vez que alguien hace lo que acabas de hacer para el radio. A veces me toca hacer descripciones de videos, pero me ha encantado lo que hiciste y te lo agradezco para nuestro público que tenemos en radio, que creo que es el más numeroso, más personas escuchan que ven la televisión universitaria. Tú que has trabajado en este tema, cuéntanos, ya nos platicaste y qué bueno que nos dices que también eres de una de las impulsoras, tú y tus organizaciones, de la Ley General de Movilidad, que es una lucha que estamos dando acá en Querétaro y pues, saber qué frutos da en este segundo semestre de 2025. Más allá de eso, tú me contabas, en algunos puntos de México muy focalizados, sí hay lugares para que las infancias con discapacidad pues, disfruten un poco más del espacio público. Cuéntanos un poco de esto, dónde has colaborado. Me decías de un parque, y si tenemos por ahí las imágenes, uno en San Pedro Garza García, otro en la alcaldía Azcapotzalco y un parque como temático, espero decirlo bien, pero más bien tú platícanos, por favor. Pues mira, principalmente yo creo que es un aspecto central el que el espacio público está desafortunadamente planeado siempre desde la visión adultocentrista. Para quienes no conocen esta terminología, pues es
cuando hablamos de que los espacios están diseñados por los adultos, pensando en cómo se pueden divertir, cómo pueden estar los niños. Y esto pasa frecuentemente en colectivos. Algo similar podría ser estas prácticas discriminatorias. En el caso de las personas con discapacidad se llama capacitismo, ¿no? Que en este caso los niños, las niñas, los niñes, pues viven desafortunadamente esta constante. Los adultos pensando en los espacios públicos en los cuales se les deja fuera por no considerar los requerimientos. Esto en general. Y ahora sumemos esta variante en la cual las infancias viven con una condición de discapacidad. Entonces, se mezclan estos dos conceptos que serían el adultocentrismo con el capacitismo, y entonces, donde las infancias que tienen una movilidad distinta en la cual es normal, es desplazarse en una silla de ruedas, en un andador, en muletas, es parte de la funcionalidad de las personas. A esto se le conoce como ayudas técnicas. Y muchos de los espacios pues están planeados para infancias que viven sin una discapacidad. Pero también pensemos en juegos lúdicos en los cuales no solo se sectoriza a pensar en una condición de discapacidad motriz. También hablar, por ejemplo, de infancias que viven con discapacidad intelectual, que viven con discapacidades sensoriales, es decir, personas ciegas, personas con alguna discapacidad intelectual conocida constantemente podría ser las personas con síndrome de Down, pero muchos de estos espacios ni siquiera hablan planeados para hablar de una diversidad en la infancia. Y ejemplos como los que nos están mostrando en pantalla, están en distintos puntos del país. Por ejemplo, el de Azcapotzalco, para las personas que no tienen la posibilidad de disfrutar las imágenes a través del video, pues son niños que están en una especie el nombre puede variar porque incluso hasta en el mismo país tienen distintos nombres, pero es una especie de círculo en el cual las personas usuarias de silla de ruedas en la parte central tienen un volantín, ¿no? Como yo lo conocí este juego, y finalmente pues con o sin discapacidad pueden estar integrados. En la imagen previa veíamos a un niño usuario de silla de ruedas en una adaptación de un columpio con unas dimensiones mayores, en las cuales puede subir el niño en caso de que requiera ir con alguna persona de acompañamiento y se balancea. ¿Por qué es importante el tener estos espacios? Uno, México firmó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 7. Y este artículo 7 particularmente habla de la protección que el Estado mexicano debe brindar a los niños y a las niñas con discapacidad. El tema central es la igualdad de oportunidades, garantizar los derechos que tienen pues al vivir en nuestro país, pero prioritariamente yo diría, cuando se generan espacios como estos parques en donde las infancias no son discriminadas y pueden ejercer un derecho tan básico como es el juego, pues nos garantizan que las infancias puedan participar de manera incluyente. No podemos generar espacios sesgados en donde se brinden servicios en particular dependiendo o variando de una condición. Las infancias deben jugar juntas tomando en cuenta su diversidad. No debemos sectorizarlas o clasificarlas y menos separarlas. Es muy importante esto que dices y estaba pensando en mi propia escuela cuando acudía yo a ella. Yo no tuve contacto con este tipo de personas en estas condiciones y antes pues, las escuelas no estaban adaptadas para nada. Hoy sí ha habido algunos esfuerzos. Aquí en la universidad hay algunos de ellos, pero definitivamente no son suficientes. ¿Qué importancia tiene esto de no segregar, Laura? ¿Por qué es importante esta interacción entre las personas que no tienen una discapacidad y quienes sí? ¿Por qué? Cuéntanos un poco de esto. En principio, porque la sociedad no debe partir con una discriminación que incluso está regulada a nivel nacional, y hablaré particularmente de la experiencia en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, el que tú tengas espacios donde se segregue, se nulifique la participación o además se restringe un derecho derivado de la falta de accesibilidad, esto es discriminación. Y entonces en este aspecto pues vamos a generar una variable en la cual sería espacios públicos
pueden ser espacios privados, como lo hablabas, en una escuela, un parque, pero pensemos también en toda la segregación que hay en cuanto a estos derechos, que separas a las personas por su condición y por su funcionalidad. En este aspecto, pues la discapacidad no debe jamás ser una razón para la negativa de un derecho. Al contrario, por eso existen herramientas como la accesibilidad, en la cual, a falta de espacios accesibles que generan pues barreras, que generan problemáticas, que me imposibilitan ejercer mi derecho, pues la accesibilidad sirve como una herramienta en la cual, por ejemplo, si tú construyes un parque y este parque solo está diseñado con juegos convencionales, es decir, que puedan subir escaleras, que hay un espacio con rampa, desde un diseño, y ustedes como universidad, pues sería valiosísimamente importante. Arrancaste hablando de esta pues falta de oportunidad en muchos de los espacios públicos en Querétaro. Decirles, pues está la universidad para ser una punta de lanza en la cual pues los mismos estudiantes, los mismos profesionistas en una comunidad podrían generar los primeros espacios públicos en Querétaro que tengan juegos accesibles a personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque es importante dejar de construir estas barreras. ¿Quién construye las barreras? Principalmente la sociedad. La sociedad que nos negamos a vernos en una diferencia de funcionalidades, que nos negamos a vernos en una condición de discapacidad porque tras generaciones nos han enseñado que vivir con una discapacidad puede ser un castigo cuando es totalmente absurdo y es, como diríamos, un mito urbano. La discapacidad es una condición que está presente por el hecho de ser personas, ¿no? Y también abarca otros colectivos. ¿Por qué? Porque finalmente estamos centrándonos en hablar de una infancia con discapacidad, pero también qué pasa con este tema de los cuidados, ¿no? ¿Qué pasa cuando esta movilidad inclusiva, que en muchos de los casos, por ejemplo, las personas adultas responsables del cuidado, del acompañamiento, sesguemos a un espacio público, por ejemplo, a los parques, pues no va solo los niños, van con sus abuelitos, en caso de tenerlos, con su abuelita, con su mamá, con su papá, con quien se encargue de ejercer en ese momento el cuidado. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si este adulto vive con una condición de discapacidad, con una movilidad reducida, incluso con alguna enfermedad, ¿no? Porque no necesariamente, para también nuestra audiencia que entienda que la enfermedad es muy distinta de la condición de discapacidad, pero sí se va a presentar, por ejemplo, que alguien posterior a una operación, a una rehabilitación, a determinadas condiciones, pues quiere ocupar los espacios públicos, incluso con proceso de su propia rehabilitación, y que quiera llegar a estos espacios con baches, con banquetas rotas. Ahora, por ejemplo, el clima, que es una constante que estamos pues teniendo esta problemática de movilidad, no solo en Querétaro, en Guadalajara, en la Ciudad de México, como los excesos de lluvia, a falta de un diseño en donde la misma pueda correr de manera uniforme, pues estamos hablando de inundaciones, estamos hablando de personas que se encuentran en una movilidad afectada porque el espacio público no está diseñado para poder resolver las necesidades de este crecimiento exponencial que estamos teniendo en las ciudades, sin una planeación estratégica considerando las condiciones de nuestra misma naturaleza, ¿no? Sí, Laura, desgraciadamente el tiempo se nos ha agotado, el tiempo de televisión siempre es rapidísimo, en un minuto, mensaje final, a reserva de que sigamos hablando contigo porque creo que nos falta mucha sensibilización en este tema. Pues que se acerquen a nosotros desde la organización que presido, libreacceso.org o www.libreacceso.org, para que puedan participar con nosotros, que conozcan el trabajo que hacemos y principalmente conocer desde accesibilidad. Te agradezco a nombre mío y de nuestra Universidad Autónoma de Querétaro, Laura Bermejo, esta pues breve introducción a esta sensibilización, y digo introducción para comprometerte a que más adelante nos sigas acompañando acá en este espacio. Por hoy te lo agradezco mucho. Gracias, Laura. Gracias a ti. Y gracias también al público de Radio y Televisión Universitaria por atender estos mensajes. Mi nombre es Sergio Olvera León y nos vemos mañana allá en Los Arcos, 7:30 de la noche. Que tengan buena semana. Hasta la próxima.
El Aventón, ideas y propuestas para la movilidad, con la conducción de Sergio Olvera León.